Hola, esto es Programación para Todos y hoy te hablaré de listas en Python. Bueno, te doy la bienvenida al nivel intermedio de tu curso de programación en Python. Y bueno, en particular hoy vamos a hablar de listas, que bueno, es parte ya del módulo 4 de nuestro curso. Si recuerdas, bueno, ya vimos un poco sobre listas cuando te hablé de tipos de datos. Revisamos lo que pues dijimos que eran contenedores de datos, ¿no? Que eran pues listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. Y bueno, vamos a hablar hoy un poco más acerca de las listas en Python. Y bueno, para ello me voy a auxiliar del intérprete de Python, de esa línea de comandos. Y bueno, para ello necesitamos iniciar esa terminal, ¿no? Entonces, en mi barra de búsqueda escribiré cmd y ya nos aparece esta aplicación, Command Prompt o la línea de comandos. Y ahí es donde vamos a lanzar nuestro intérprete de Python. Simplemente escribimos la palabra Python y listo, ya nos aparece, ¿no? Ya nuestro terminal con la que ya hemos trabajado antes. Bueno, retomando el tema, listas. ¿Qué son? Bueno, son colecciones de datos y en particular en Python las listas pueden ser de elementos de datos de distinta naturaleza. En otros lenguajes de programación, bueno, las colecciones, las listas suelen ser de elementos del mismo tipo, pero bueno, en Python podemos tener listas de distintos tipos de datos. ¿Y cómo creábamos una lista? Bueno, era bastante sencillo, simplemente escribíamos la variable o el identificador que queríamos dar a nuestra lista. Yo, bueno, le puse aquí lista por conveniencia. Y simplemente basta con asignarle o igualar esa lista con corchetes vacíos, o ese identificador con unos corchetes vacíos. Y en ese caso, bueno, pues ya lo que estamos haciendo es iniciar o crear una lista vacía. Obviamente, también podemos hacer que la lista comience ya con datos. Por ejemplo, no sé, voy a sobreescribir lo que ya había creado y puedo poner que tenga 1, 2, 3, ¿no? Y si yo pregunto qué hay en la lista, pues ahí está ese contenido 1, 2 y 3. Bueno, entonces listas las puedo crear ya sea vacías, limpias, sin nada, o con información ya previamente cargada. Bueno, voy a comenzar con una lista vacía. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero agregar elementos? ¿Cómo puedo agregar pues, datos a mi lista? Bueno, simplemente vamos a usar lista.append y entre los paréntesis el valor que quiero agregar. No sé, tal vez quiero agregar un 3. Y si ahora consulto qué hay en la lista, pues ya me aparecen los corchetes y el valor 3 que pusimos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero agregar varios elementos? Quiero agregar, no sé, 3, 4 o 5, o 5, 6, 7, no sé, cualquier valor. Bueno, lo podemos hacer con nuestro operador más igual, que recuerda lo que hace es tomar el valor que tenemos y a ese le agregamos algo más, ¿no? Y acá lo que podemos hacer es, no sé, ponerle los valores que quiero agregar. Y si ahora consulto qué hay en la lista, bueno, pues ya tengo 3 y 4, 5 y 6, ¿no? Simplemente los agrega al final. Otra forma de hacer esto es con un método que se llama extend, que en esencia hace lo mismo que acabamos de realizar. Entre los paréntesis como argumento yo le voy a enviar eso que quiero que se agregue y lo que va a suceder es que nuestra lista se va a extender para ahora contener esa información. Por ejemplo, 7, 8 y 9. Y si pregunto qué hay en la lista, bueno, ya está lo que tenía antes, más ahora esa otra nueva lista 7, 8 y 9. ¿Ok? Entonces, bueno, formas de agregar valores es con append, con nuestra operación, nuestro operador más igual, que bueno, lo que hace es agregar información, o bien con el método extend. Los tres son válidos. Ahora
vez te preguntes, bueno, ¿y nada más puedo agregar información al final? Y la respuesta es no. Puedo también agregar información en alguna posición que yo guste, en la posición que yo desee. Para ello, lo que tenemos que hacer es indicar en qué posición quiero agregar el valor y posteriormente el valor a agregar. ¿Cómo sería? El método es insert, el nombre de mi variable, en este caso lista, lista.insert, en donde quiero agregar un dato, lo voy a colocar en la posición 1 y qué valor quiero agregar, no sé, un 33. Y ahora en la posición 1 quedó ese 33. Bueno, ¿cómo se manejan las posiciones en las listas? Lo más común dentro de los lenguajes de programación es comenzar en el índice 0 o usar índice 0 o base 0. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, que el primer elemento de nuestra colección es el que está en la posición 0. Por lo tanto, este 3 que tenemos acá guarda la posición 0 o está en la posición 0. Después este valor, el 33, está en la posición 1. El 4 está en la posición 2. El 5 está en la posición 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, regresando a la instrucción que acabo de realizar hace unos instantes, yo agregué o inserté más bien en la posición 1 el valor 33. Entonces ahora ese 33 debe estar efectivamente en la posición 1. ¿Okay? Bueno, algo curioso que podemos hacer con Python es que literalmente podemos tratar de insertar en cualquier posición y Python se va a encargar de colocar el valor de manera adecuada. Por ejemplo, tal vez yo quiero poner en la posición 55, posición que no existe todavía, el valor 15. Eso, bueno, pareciera un error, ¿no? Mi lista no tiene tantas posiciones. Sin embargo, Python, pues lo toma. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, revisa que efectivamente el índice que yo indiqué es mayor que pues, la cantidad de datos que tiene y simplemente lo agrega al final, ¿no? Es como, bueno, lo pongo al final. Y aquí está ese valor 15. Y lo mismo sucede si ahora pongo, no sé, en la posición menos 55, un valor 2. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, reconoce que ese índice, esa posición menos 55, es pues, menor que cualquier otra posición y simplemente lo pone al inicio. ¿Okay? Entonces, bueno, con insert prácticamente esa prueba de fallos, tú puedes agregar un elemento y ya sea al final, al inicio o bueno, en cualquier posición. Nada más si tú deseas colocar ese elemento en la posición específica, recuerda que es índice base 0. El primer elemento está en la posición 0, el segundo elemento está en la posición 1 y así sucesivamente. Y bueno, por lo tanto, para consultar lo que hay en una lista, ahora podemos usar pues esa notación de índices, ¿no? Si yo quiero revisar qué hay en alguna posición, bueno, la manera de hacerlo es usar mi identificador o el nombre que le haya puesto a mi lista y entre corchetes la posición que quiero consultar. Por ejemplo, no sé, la posición 4. ¿Y qué deberá responder? Bueno, vamos revisando. Esta es la posición 0, la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces, esto me debería responder con un 5. Y efectivamente, ahí está el 5 que esperábamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si colocamos una posición mucho más allá de las posiciones que hay o de los elementos que hay? En este caso, sí nos marca un error. Aquí sí tenemos que guardar algo de cuidado. Porque, bueno, literalmente estamos intentando acceder a algo que suponemos que ya existe. En este caso, bueno, el 77, esa posición no existía. Pero, ¿qué pasa si pongo ahora un menos 1, por ejemplo? Bueno, ahí no falló. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, nos regresó este 15. Es decir,
a partir de la última posición o del tamaño de mi colección de datos, del tamaño de mi lista, empezó ahora a retroceder. ¿Ok? Entonces tomamos pues ese tamaño menos 1 y nos regresa el último. Entonces si yo hago acá un menos 2, nos va a regresar el valor previo, un menos 3, el anterior y así sucesivamente. Si hago un menos 33, bueno, ya ahora me pasé del rango permitido, pero ahora hacia la izquierda. ¿Ok? Simplemente intentó recorrer todas las posiciones y no lo pudo hacer. Entonces, no sé, un menos 6 todavía debería regresarnos un valor. Entonces, bueno, este valor de acá. ¿Ok? Bueno, entonces, al intentar acceder a las posiciones hay que tener algo de cuidado. Igual aquí sí puede haber errores. Si nos pasamos mucho hacia la derecha o mucho hacia la izquierda, puede haber algún error. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ya tenemos agregar elementos e insertar elementos. Ahora, ¿podemos eliminar valores de la lista? Bueno, pues sí podemos eliminar un valor. ¿Cómo sería? Bueno, para ello existe una función llamada pop. ¿Qué es lo que hace? Así tal cual, sin argumento entre los paréntesis y sin valor entre los paréntesis, lo que hace es regresar el último elemento que hayamos agregado o el último elemento de mi colección y además eliminarlo. Es decir, si hacemos lista.pop, quitamos ese 15 que había quedado hacia el final y además nos lo regresa como valor. ¿Okay? Si ahora pregunto qué hay en la lista, pues ya no está el 15. Si nuevamente hago lista.pop, va a quitar este 9 y nos lo va a regresar. Lista.pop y ya está, el 9. Si ahora pregunto qué hay en la lista, pues ya es esa colección sin el que acabamos de eliminar. ¿Ok? Bueno, además, esta función pop puede recibir un índice. Es decir, si yo le mando algo entre los paréntesis, puedo eliminar una posición. Por ejemplo, vamos eliminando S33, que está en la posición 2, ¿no? Posición 0, posición 1, posición 2. Entonces, bueno, acá voy a intentar eliminar ese 2 y nos regresa lo que había en la posición 2 y lo elimina de la lista. Si nuevamente pregunto qué hay ahí, pues ya no está ese 33. ¿Ok? Entonces, pop se puede usar de dos maneras. Si no le mando valor entre los paréntesis, quita el último de mi colección. Y si le mando algo entre los paréntesis, debe ser el índice de uno de los elementos. Bueno, también podemos eliminar por valor. Para ello existe el método remove. Y en este caso tengo que dar un valor o el valor de alguno de los elementos de mi lista. Por ejemplo, no sé, quiero quitar el 5. Lista.remove 5. Y ahora pregunto qué hay en la lista y el 5 ya no está. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si doy un elemento que no existe? Por ejemplo, lista.remove el 33 que quitamos hace pues algunas instrucciones. En este caso, error. No puede remover de la lista un elemento que no existe. Y bueno, pues sí tiene sentido, está intentando quitar algo y si ese algo no existe, pues error, no lo podemos quitar. Ok, entonces aquí hay que tener cuidado también de asegurarnos que el elemento exista en la lista, en la colección. Y eso, bueno, pues nos lleva a otra pregunta. ¿Y cómo puedo asegurar que ese elemento existe? Bueno, para eso está nuestra vieja y confiable palabra reservada in. Por ejemplo, puedo hacer un 33 in lista
Y con eso lo que hacemos es preguntar, ¿ese 33, ese valor, está en la lista? Falso, no está. Ok, entonces no puedo utilizar remove para ese elemento. Ahora ven, el 3 está en la lista. True, verdadero. Ese elemento 3 está en la lista. Y bueno, efectivamente es el que está en la posición número 2, ¿no? Perdón, posición número 1. Posición 0, posición 1. ¿Ok? Entonces con in podemos saber si algo pertenece a nuestra colección, si está en nuestra colección. Ahora, tal vez lo siguiente por saber es la posición en la cual está ese algo. Por alguna razón tal vez no sea de utilidad, ¿no? Ya sabemos que existe. Ahora, pues por alguna razón queremos saber en dónde está. Bueno, para ello existe la función index. Con lista.index yo puedo consultar en dónde se encuentra un elemento. Y lo que va a regresar es la primera posición en la cual lo encontró. Por ejemplo, el 3, que acabamos de verificar que está, se encuentra en la posición 1. Si yo pregunto, ¿cómo es mi lista? Bueno, posición 0, posición 1. Ahí está el 3. Lista.index33. El 33 no está en la lista. Entonces, error de valor. ¿Ok? Si preguntamos por el 8, bueno, ahí está en la posición 5. Bueno. Vamos a agregar otro valor 3. Y nuevamente vamos a preguntar por la posición, ¿no? Bueno. Como te mencionaba, encuentra la primer posición, o regresa más bien la primera posición en la cual encontró el valor. Si yo quiero encontrar, bueno, más posiciones, puedo utilizar este index y como segundo valor yo le puedo indicar a partir de dónde quiero que lo busque. Por ejemplo, lista.index, quiero encontrar el 3 y ahora a partir de la posición 2. Y me responde que el 3 existe en la posición 6, siempre y cuando hayamos iniciado la búsqueda a partir de la posición 2. ¿Ok? Y bueno, si yo quiero obtener pues todos los elementos, puedo hacer con un ciclo, simplemente modificando este índice a partir de donde lo quiero encontrar ahora. ¿Ok? Bueno, para hacer eso, si lo quisiéramos lograr, tal vez sería de utilidad saber cuántas veces aparece un valor dentro de la lista, ¿no crees? Bueno, Python también nos puede ayudar con eso. Si yo quiero preguntar cuántas veces sucede el número 3, lo que tendría que hacer es lista.count y eso va a regresar el conteo de las veces que suceda este valor que estoy dando entre los paréntesis. Bueno, el 3 sucede 2 veces. Efectivamente, aquí está una vez y aquí está otra vez. Si pregunto, no sé, por el 7 aparece nada más una vez. ¿Ok? Entonces, bueno, Python ya tiene creadas distintas funciones y procedimientos que nos ayudan para obtener información de las mismas listas. Algo que también podemos hacer, por ejemplo, es ordenar nuestra lista. Lista.sort. Y eso lo que hace, bueno, es ordenarlo. Y si pregunto por lista, ahora la muestra, pero de forma no decreciente. ¿Ok? Entonces, bueno, de menor a mayor, por así decirlo. Al inicio está el 2 y al final está el 8. ¿Ok? Entonces, ordenó nuestra lista. Nada más, algo que hay que tener cuidado es que este método solamente va a funcionar si los elementos son ordenables y si son del mismo tipo, si se pueden comparar entre sí. Por ejemplo, vamos a hacer un lista.append y le voy a poner un hola mundo, ¿no? Pregunto qué hay en la lista, bueno, y ahí está.
el hola mundo hacia el final. ¿Qué pasa si quiero ordenar nuevamente esa lista? Lista.sort. Y nos dice, bueno, error. ¿Por qué? Porque no pudo comparar los elementos o las instancias de tipo cadena y de tipo entero. Entonces, bueno, el ordenamiento no pudo llevarse a cabo porque los elementos son de distinta naturaleza. Entonces, Python ya no supo cómo compararlos, ¿no? Para ti, ¿qué es menor? ¿La letra o el número? Y pues simplemente mejor regresa un error, porque bueno, no lo pudo realizar. Punto pop para eliminar ese último elemento. Ok. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos borrar el contenido de una lista, por ejemplo, eso sería con un punto clear, o simplemente reasignando la lista con corchetes vacíos y ya con eso tenemos pues nuevamente una lista vacía, una colección vacía. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos hacer sobre las listas? Creo nuevamente una lista, no sé, 2, 3, 4, 7, 11. Podemos saber cuántos elementos hay y para ello puedo utilizar la función length, que es bueno para obtener la longitud, length de nuestra lista. Y eso me dice que hay 5 elementos. Entonces, bueno, efectivamente tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Puedo saber cuál es el menor de la lista. Yo puedo obtener el mínimo de la lista. Y el mínimo es 2. Puedo obtener el máximo de la lista. Y el máximo es 11. No porque estén en orden, sino que efectivamente ese es el menor, ¿no? Por ejemplo, voy a agregar un 0. Quedo al final y si yo pregunto por el mínimo, pues el mínimo va a ser ese valor de 0. ¿Okay? No depende de la posición en la que esté, sino el valor que tiene. ¿Ok? Y bueno, obviamente los elementos de una lista, como toda colección, son iterables. Los podemos recorrer con un for. Si recuerdas cuando vimos el tema de la estructura repetitiva desde, o bueno, el for, decíamos que debería tener una expresión de lista, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente una lista se puede recorrer, puede obtener elementos de ahí y bueno, puede ser parte de un for, ¿no? Y simplemente lo que hacemos es tomar cada uno de los elementos y hacer algo con esos elementos. Bien. Bueno, finalmente, muchas veces sucede que no recordamos bien cómo utilizar alguna de las funciones o procedimientos y bueno, por alguna razón tal vez no tenemos a la mano, no sé, algún manual o acceso a internet, podría darse el caso, ¿no? Bueno, en esa situación lo que pudiéramos hacer es utilizar la propia ayuda que nos ofrece el intérprete, de manera tal que podamos revisar qué puedo hacer con alguna lista o con alguna otra instrucción de Python. Y para ello, y bueno, esto sirve pues, para todos los temas, podemos utilizar la ayuda, que sería con help, y entre paréntesis, ¿de qué quiero obtener ayuda? En este caso, bueno, el tema de hoy es listas. Entonces, bueno, el tipo es list. Quiero obtener ayuda de el tipo list. Y eso lo que nos va a hacer es imprimir la documentación de eso que nosotros pusimos en particular. Y bueno, nos da una pequeña descripción. ¿Y qué es lo que hay en las instrucciones? Esto que ves con menor guión bajo son como métodos o procedimientos y funciones privadas de cómo está implementado internamente, que hay internamente. Pero bueno, más adelante si le doy enter, llegaré a un momento en el cual nos va a mostrar ya operaciones que no tienen esos guión bajo, ¿no? Por ejemplo, aquí está lo que ya hemos visto. Append, clear, copy, que no revisamos, es para hacer una copia de una lista, lo cual es de utilidad. Después veremos qué pasa si no hacemos copias con las listas. Count, que ya revisamos. Extend, que también utilizamos. Index. Y bueno, si te fijas,
tiene aquí un valor por omisión. El inicio es 0. Si recuerdas, cuando usamos index, era el valor que quiero buscar y a partir de dónde. Entonces, por omisión, empieza en la posición 0 y a partir de ahí puede llegar hasta cualquier posición, siempre y cuando no pasemos de este otro parámetro stop, ¿no? Entonces tenemos el inicio y el fin. ¿Ok? Insert, pop, remove, reverse, que tampoco revisamos, que bueno, lo que hace es invertir la lista. Y bueno, así las distintas operaciones. Y esto de usar el ayuda, bueno, nos puede salvar muchas veces. Lo dejo ahí como consejo. ¿Ok? Bueno, entonces, un pequeño repaso sobre qué podemos hacer con listas. Todavía vamos a revisar más cosas que se pueden hacer. Pero bueno, a grandes rasgos, las operaciones que ya vienen implementadas en Python para trabajar con las listas. Ok. Bueno, espero que haya quedado claro el tema de hoy. Y bueno, pues continuamos en la siguiente sesión. Nos vemos.